¿puedes aceptar a Juan León, por favor? Que estaba en sala de espera. No me aparece nadie en sala de espera. Listo, ingeniero, ya le digo. Pascal, encienda su cámara. Listo, pueden deshabilitar sus cámaras. Ingeniero, disculpe, ¿puede volver a ver si está en la sala de espera? Ya lo acepté, ya lo acepté. Ah, ya, listo, ingeniero, gracias. Listo. Bien, amigo. Profesor, una pregunta, es que se me acaba de ir el wifi y recién regresó. ¿Sí aparecía en la foto que usted toma? Sí, sí. Ya, gracias. Se le fue el wifi. ¿Cómo se le fue? Se mueve solo. A ver, habíamos visto el coeficiente de correlación de manera teórica. Vamos a ver un ejercicio de cómo se maneja lo que es correlación con software, sea con Excel y sea con el RStudio. ¿Ok? Entonces hoy no vamos a tener taller. No. No, no vamos a tener taller. Vamos a ver materia. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Sí. Acordémonos que ayer vimos una fórmula, ¿verdad? Ayer vimos una fórmula para calcular el coeficiente de correlación. ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Se acuerdan? Sí. Ya. ¿Qué decía la fórmula? ¿Cómo se calculaba el coeficiente de correlación? ¿La de teoría o la práctica? La teórica. La teórica tengo que es la desviación estándar conjunta dividido para la desviación estándar de X por la desviación. ¿Y eso cómo se representaba eso? O sea, en la práctica, la desviación estándar conjunta era N por la sumatoria de X menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y sobre la raíz cuadrada de N por la sumatoria de X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado por N por la sumatoria de Y al cuadrado menos la sumatoria de y eso va al cuadrado. Pero se diferencian los cuadrados, o sea, primero solamente la variable al cuadrado y después la sumatoria de todo al cuadrado.
Profe, no se escucha. Entonces, ¿tenemos ahí si me escuchan? Sí. Entonces, Sí. Sí. tenemos básicamente la fórmula donde teníamos en el numerador pues, n por la sumatoria de x, y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y, y en el denominador teníamos n que multiplicaba a la sumatoria de los x al cuadrado menos la sumatoria de los x, todo esto elevado al cuadrado, y todo esto por n que multiplicaba la sumatoria de los y al cuadrado menos la sumatoria de los y cuadrada. ¿Verdad? Esa era la fórmula. Entonces, basada en esa fórmula, nosotros vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Ok? Entonces, vámonos entonces a... Uy, eso no. Me equivoqué. Ahí. Listo. Entonces, basada en la fórmula que ya teníamos, la fórmula utiliza x solas, y solas, tengo x, y tengo combinaciones de x con y, ¿verdad? Entonces, voy a tener un ejemplo donde he colocado 10 datos. Esos 10 datos corresponden a horas de estudio y el promedio del estudiante. Un ejemplo que lo usamos el día de ayer, donde digo que las horas de estudio influyen de alguna manera o se relacionan con el promedio del estudiante. En teoría, esto sería una correlación positiva, ¿no? A mayor horas de estudio, mayor es el promedio. Son datos inventados, por si acaso. Son 10 valores que está dando. Entonces, ¿qué me dice la fórmula del coeficiente de correlación? Me dice que hay x, hay y, hay sumatorias de x, hay sumatorias de y. Miremos el numerador. El numerador me dice sumatoria de x por y. Entonces, ¿qué significa? Que necesitamos calcular x por y. Entonces, yo lo que he hecho aquí, he creado x por y. Entonces, ¿de dónde sale 27.6? De multiplicar 4 por 6.9, 27.6. 3 por 5.8, 17.4. 5 por 5.9, 29.5. 7 por 6.2, 43.4. 8 por 8.1, 64.8. 3 por 7.6, 22.8. 6 por 5.2, 31.2. 1 por 3.5, 3.5. 2 por 2.8, 5,6. 4 por 7.6, 30.4. Pero la fórmula dice, sume x por y. Es decir, aquí están cada x por y, x1 por y1, x2 por y2, x3 por y3. La sumatoria de cada, y aquí está, cada x por y, lo único que he hecho es sumar. Entonces, sumo y me sale 276,2. Es decir, 276,2 es lo que voy a reemplazar en la fórmula sumatoria de x, y. ¿Sí? ¿Qué hice primero? Multipliqué x por y, y luego cada producto de x por y lo sumé y me da un total. Entonces, eso es la primera parte de la fórmula que está en el numerador, la sumatoria de x por y. ¿Qué más dice la fórmula? La fórmula en el numerador dice la sumatoria de x por la sumatoria de y. Como aquí tengo x y aquí tengo y, entonces, ¿qué hago? Sumo todo x, la suma de todo x me da 43, sumo todo y la suma de todo y me da 59.6. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Ya tengo de la parte del numerador, ya tengo la parte de la izquierda, y estos dos que tendrán que multiplicarse la parte de la derecha. ¿Ok? Hasta ahí. Vamos al denominador. ¿El denominador qué dice? Tengo x al cuadrado, la sumatoria de los x al cuadrado. Pero no tengo yo x al cuadrado. X tengo solito. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Elevar al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado, 25. 7 al cuadrado, 49. Y así, cada valor de x se lo elevó al cuadrado. Cada valor de x se lo elevó al cuadrado y al final se lo sumó. Y al final se lo sumó. La sumatoria de los x cuadrados es 229.
que es la primera parte del denominador del coeficiente de correlación, la sumatoria de x cuadrado. ¿Ok? Entonces calculé x cuadrado y luego sumé. La segunda parte de esa misma, de ese mismo lado de la fórmula tenemos la sumatoria de los x al cuadrado. Es decir, primero los sumo y luego los elevo al cuadrado. Pero la suma de los x ya la tenía. La suma de los x era 43. Miren que ahí sumé. Y la suma de los x me dio 43. Me dice, esta suma, elévelo al cuadrado. Entonces, 43 por 43, que es lo mismo de 43 elevado al cuadrado, me da 1849. 1849 es, ¿qué cosa? La sumatoria de los x, eso elevado al cuadrado. Ya tengo la desviación estándar de x. Acuérdense que esta era la desviación estándar de x. ¿Cómo calculo la desviación estándar de y? O los elementos de la desviación estándar de y. Tengo la sumatoria de los y elevado al cuadrado. Es decir, cada y elevado al cuadrado. Hago exactamente lo mismo. 6.9 elevado al cuadrado, 47.61. 5.8 elevado al cuadrado, 33.64. 5.9 elevado al cuadrado, 34.81. Y así con cada valor de y. Al final, calculé cada valor de y elevado al cuadrado y sumo eso. Y la suma me da 382.76. ¿Ok? 382.76. ¿Qué también tengo? Me dicen, aparte, la suma de los y tiene que elevar al cuadrado. Ya tenía los y. Y1, Y2, Y3, hasta Y10. Entonces, la suma de los y me dio 59.6. Por lo tanto, la suma de los y elevado al cuadrado es 59.6 por 59.6 es 3.552.16. Ya tengo en este momento todos los elementos de la fórmula. Luego, ¿qué hago? Reemplazar. Entonces, acá ya tengo el reemplazado. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula en la parte superior, en el numerador, ¿qué dice? N por la sumatoria de XY. N, ¿cuánto vale? Son 10 datos. N vale 10 por la sumatoria de los XY. Dice F12. ¿Qué tengo en F12? ¿Sí ven? Multipliqué X por Y y la sumatoria, es decir, 10 por 276.2. ¿Ok? Menos, ¿qué dice? La sumatoria de X por la sumatoria de Y. D12, ¿qué contiene 12? La sumatoria de X, 43. Por E12, ¿qué contiene 2? La sumatoria de Y. Es decir, menos 43 por 59.6. Ese resultado lo divido ¿para quién? Para la raíz cuadrada de ¿quién? Y en el denominador que tengo. N, que vale 10. 10 por G12. ¿Qué es G12? G12 es la sumatoria de X al cuadrado menos, ¿sí? Menos la sumatoria de los X cuadrados. Entonces, ¿qué significa? G12. ¿Qué es G12? Es la sumatoria de los X cuadrado y, perdón, menos D13. D13 es 1849, que es la suma de los X y todo eso elevado al cuadrado. Ya tengo la parte inferior del lado izquierdo. Ahora vamos a la parte inferior del lado derecho. N por sumatoria de y cuadrado. H12, ¿qué contiene? H12 son los y cuadrados. Por lo tanto, H12 contiene la sumatoria de los y cuadrados. 382. Menos 382 por 10. 382 por 10. Menos E13. ¿Qué contiene E13? La sumatoria de los y elevado al cuadrado. 3.552. Al final, al reemplazar, me da 0.5715. ¿Qué interpreto de ese valor? ¿Cuál es la interpretación de eso? Hay una relación aceptable entre las horas de estudio y las notas promedio. Hay una correlación aceptable entre las notas de estudio y las notas promedio, ¿ya? ¿Qué más puedo interpretar? Que existen algunos estudiantes, se podría decir que a mayor horas de estudio tienen una mayor nota promedio o viceversa, que a menor horas de estudio tienen una menor nota promedio. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí, ya sabemos cómo debemos interpretar esto, ¿no? Eso lo calculamos manualmente. Esto sería un cálculo manual, solo que en vez de usar calculadora, hemos utilizado la computadora. Capaz, haciéndolo con calculadora y en papel nos demoraríamos un poquito más, ¿no? Hemos utilizado la computadora. Pero Excel también tiene una función que me calcula el coeficiente de correlación.
¿Cómo se llama esa función? La función se llama coef de Correl. Coef de Correl, coeficiente de correlación. Y me dice, tengo que darle la matriz de la variable X y tengo que darle la matriz de la variable Y. En este caso, A2, A11, es decir, horas de estudio. B2, B11, promedio. Entonces, tengo que darle las dos variables para que calcule el coeficiente. Y nos damos cuenta que el valor es exactamente el mismo. ¿Sí? El valor es exactamente el mismo. Entonces, tengo 0.5715. ¿Está claro? Entonces, ya sabemos calcular manualmente y también utilizando la función del Excel. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, ¿puede mostrar de nuevo el comando? ¿Perdón? El comando de Ya, el comando. Sí, Coef de Correl. Ustedes escriben coef y ahí les aparecen las opciones, ¿no? Y yo escribo acá, voy a poner igual, coef, y ahí aparece coeficiente de correlación, coeficiente de asimetría, coeficiente R cuadrado. Escojo coef de Correl. Me dice matriz 1, matriz 2. Entonces, ¿qué hago? Matriz 1 es la variable X. Selecciono y me dice que se separa con punto y coma. Y luego la matriz 2. Entonces, ¿qué es el promedio? Cierro el paréntesis y me da el mismo valor, 0.5715. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Está claro? Sí. Muy bien. Eso con Excel. Vamos haciéndolo con RStudio. No todo puede ser tan fácil. Hay que complicarlo un poquito. Dicen que una frase de los politécnicos es ¿para qué hacerlo fácil si difícil también sale? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más difícil. Ok, vamos por acá. Listo, ahí tengo mi RStudio. ¿Ok? Ahí tengo mi RStudio. Antes de hacerlo con los datos que teníamos en Excel, yo he corrido y he utilizado las funciones con el ejercicio del último taller, que todavía no está calificado, que es el de datos de las notas, que les daba las 3 columnas, las notas de los 3 paralelos. Entonces voy a importar eso. Voy a buscar mis datos. Lo que estaban... Listo. He importado las variables que utilizaron en el último taller. ¿Ok? Notas de tercero, notas de cuarto y notas de quinto. Y quiero hacer un análisis correlacional con respecto a eso. Entonces yo tengo acá el redactado. Dice, algo que podemos hacer previo a calcular el coeficiente de correlación es un cálculo, un valor, ¿no? Que debe estar entre -1 y 1, y ahí podemos interpretar. Pero como parte del análisis de la correlación, nosotros podemos analizar gráficos. Sí, podemos analizar gráficos. Se llaman gráficos de dispersión. Podemos analizar gráficos de dispersión. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los gráficos de dispersión? Con la función plot. ¿Sí? La función plot, y de ahí le vamos a dar las variables que quiero graficar. En este caso pongo plot, y dentro del plot voy a colocar las variables. En este caso, el objeto data frame, que es datos, notas bioestadísticas, notas de tercero, y miren lo que pongo. Este símbolo de aquí que es como el de la ñ, ¿sí? Yo le llamo símbolo de la ñ, otros le llaman tilde, ¿no sé? Es datos, notas de bioestadística, de tercero, pongo el símbolo este de la ñ,
y de ahí pongo datos, notas bioestadística, notas de cuarto. Es decir, ¿qué quiero hacer? Quiero quiero mostrar en un gráfico el comportamiento de las notas de tercero y cuarto semestre. Eso es lo que quiero. Entonces, corro esto y miren el gráfico. Esto es lo que se conoce como un gráfico de dispersión. ¿Sí? Un gráfico de dispersión. He cruzado las notas de tercero y las notas de cuarto semestre. Podría cruzar las de quinto, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué? No quiero cruzar las de cuarto, quiero cruzar las de quinto semestre. Vamos a cruzar tercero con quinto. ¿Ok? Entonces voy a poner aquí signo de dólar. Signo de dólar y notas de quinto. ¿Ok? Sus notas. Entonces voy a cruzar sus notas con las de tercer semestre. Miremos ahí el comportamiento, ¿no? En el eje de las Y tengo las notas de tercero y en el eje de las X tengo las notas de quinto. Si nos damos cuenta, hay un agrupamiento muy fuerte hacia la derecha, más que hacia arriba y hacia abajo. ¿Ok? Tengo un agrupamiento más hacia la derecha que hacia arriba y hacia abajo. Sin haber calculado el coeficiente de correlación, en el gráfico, ¿qué pudiéramos interpretar de estos agrupamientos? ¿Qué podríamos interpretar de estos agrupamientos? No comprendo ese gráfico. Es una correlación positiva. Ya, que pudiera ser una correlación positiva, ¿no es cierto? Positivo significa que se mueven hacia la misma posición, ¿no es cierto? Miren que las notas de tercer semestre van hacia arriba y las notas de quinto semestre se van hacia la derecha, es decir, toman criterios positivos. Pudiera existir una correlación positiva entre los dos. Eso es lo que pudiéramos observar en ese gráfico, ¿no? Ver los agrupamientos. ¿Sabe qué? Pero profesor, es que está muy difícil ver así en los puntos, porque la verdad es que no entiendo. Entonces, tratemos de ver una tendencia. ¿Cómo se miran las tendencias? Graficando una línea de tendencia. Para graficar la línea de tendencia vamos a utilizar la función abline. ¿Sí? Abline, abro y cierro paréntesis y pongo LM. LM es una función que se denomina linear model, es decir, quiero graficar una línea que obedezca a un modelo matemático, de esas dos variables. En pocas palabras, es como que estuviera graficando una recta, ¿sí? Una recta y su pendiente, básicamente eso. Entonces, abline me va a graficar una línea que represente mejor a los datos que tengo. En este caso, las notas de tercero y las notas de quinto. ¿Ok? Entonces, en vez de ponerle notas cuarto, voy a cambiarle aquí notas quinto. ¿Ok? Notas de quinto. Y voy a correr esto. Entonces, ¿qué pasa? Sobre ese gráfico se ha trazado una línea. Esa línea es lo que representa mejor el comportamiento de los datos con respecto a las notas de tercero y de quinto. Y ya vemos que no es un comportamiento positivo, ¿no? Matemáticamente, esa recta, ¿qué pendiente tiene? ¿Positivo o negativo? Negativa. Esa pendiente es negativa, ¿no? Y nosotros siempre vamos a relacionar la pendiente de una recta con el coeficiente de correlación. Es decir, si la pendiente es negativa, la correlación es negativa. Si la pendiente es positiva, la relación es positiva. ¿Ok? Si la pendiente es negativa, entonces, ¿qué interpreto ahora sí? Sin haber calculado el coeficiente de correlación, solo analizando el gráfico, ¿qué puedo interpretar? Recuerden que son las notas de quinto y las notas de tercero. ¿Qué puedo interpretar viendo ese gráfico? Especialmente la línea. ¿Que quinto tiene mayores notas que tercero o tercero tiene mayores notas que quinto? ¿Quién tiene mayores notas? Tercero tiene mayores notas, yo creo. Ya, ¿seguros? Miren el comportamiento. El eje de las X es quinto semestre, ¿sí? Mientras más a la derecha estén las notas, significa que las notas de los estudiantes de quinto son más altas.
Para que las notas de los estudiantes de tercero sean más altas, tienen que estar ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba. Repito, para que las notas de los estudiantes de quinto sean más altas, tienen que moverse hacia la derecha, es decir, muchos puntos hacia la derecha. Y las notas de los estudiantes de tercero tendrían que moverse hacia arriba, porque el eje de las Y son las notas de tercero. Entonces, este sería un comportamiento positivo, ¿no? Se mueve hacia arriba las notas de tercero, se mueve hacia la derecha las notas de quinto. Pero resulta que la pendiente es negativa. Entonces, ¿qué está pasando? Mientras más... ¿Qué está pasando? Mientras más a la derecha estén las notas de quinto, ¿qué empieza a pasar con las notas de tercero? Empiezan a caer. Entonces, ¿cuál es la relación? A mayor nota, ¿sí? Miren la recta, a mayor nota de los estudiantes de quinto, menor es la nota de tercero. Ese es el comportamiento que estamos viendo. Entonces hay una correlación negativa. Es decir, al menos las notas entre tercero y quinto tienen ese comportamiento. Mientras los estudiantes de quinto tienen notas más altas, los de tercero tienen notas más bajas. Es decir, hay una correlación negativa entre las notas de los dos grupos. ¿Está claro? Sí. Ok. Entonces, eso calculamos, ¿no es cierto? Ahora, por eso es solo un gráfico, profesor. ¿Será que, y nosotros teníamos tercero, cuarto y quinto, ¿será que puedo hacer algo para ver, para tener a las tres variables? Es decir, a tercero, cuarto y quinto, porque usted está comparando solo tercero con quinto. ¿Y qué pasa con cuarto? Claro que sí. Y aparece una función que se llama pairs. ¿Sí? La función pairs me permite determinar estos gráficos de dispersión para todas las combinaciones posibles. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es los parámetros o cuál es la sintaxis que utiliza la función pairs? Comienza con la viñeta o la ñ al inicio. Abro paréntesis, pongo el símbolo de la ñ y de ahí coloco todas las variables que quiero graficar unidas por el signo más. ¿Se dan cuenta? Miren. Viñeta al inicio, ¿sí? Y de ahí pongo datos, notas, bioestadística, notas de tercero, más datos, notas, bioestadística, notas cuarto, más datos, notas, bioestadístico, notas de quinto. No es que estoy sumando las notas por si acaso. El signo más se está convirtiendo en este momento en el símbolo de concatenación. Es la forma de decirle al RStudio, oye, quiero que me grafiques las tres variables al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, corro la función pairs y miren lo que sale. ¿Sí? Cada variable está en el centro y estos son los cruces. ¿Sí? Este es tercero, este es cuarto, este es quinto. Tercero, cuarto, quinto. Entonces, este gráfico de aquí, ¿qué cruce es? Este es el cruce de las notas de tercer semestre con cuarto semestre. ¿Qué representa este gráfico? Este es el cruce de las notas de tercero con quinto semestre. Este gráfico de aquí es el cruce de las notas de cuarto semestre con tercer semestre. ¿Sí? Y se dan cuenta que este gráfico de aquí es el inverso de este gráfico de acá. ¿Se nota? Si ustedes viran este gráfico, lo viran, va a ser exactamente este de acá. Va a ser exactamente este. Aquí se dan cuenta de estos tres puntitos que aparecen aquí, en el eje de las X, que son las notas algunas notas de estudiantes de cuarto semestre o tercero. Si yo viro el gráfico, miren dónde se ponen estos valores, estos puntitos. ¿Se dan cuenta? Es decir, es lo mismo decir que voy a calcular la correlación de tercero con cuarto que la correlación de cuarto con tercero. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Es exactamente lo mismo decir que voy a calcular las notas de tercero con cuarto que las notas de cuarto con tercero. Es exactamente lo mismo. ¿Está claro? Y en estos gráficos no se puede poner pendiente a cada uno. Ya, entonces, pudiéramos poner pendiente
siguiente, usando la función pairs, no lo he probado. No lo he probado. Pero para eso encontré una librería nueva. Entonces esa librería me va a permitir no solo ver los gráficos de dispersión, sino ponerles la línea de tendencia. Y en el mismo gráfico tener los coeficientes de correlación. ¿Ok? Entonces, para eso primero hay que instalar esta librería. PSYCH. Hay que instalar esta librería. Entonces se van a Tools, Install Package, y buscan ahí PSYCH. ¿Sí? Ponen instalar. Yo ya no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado, pero me voy a ponerlo. ¿Sí? Me sale como que lo está actualizando, ¿no es cierto? Me voy a paquetes para verificar que esté marcado. ¿Sí? Entonces busco ahí el paquete PSYCH y lo activo. ¿Sí? Lo activo y ya tengo en este momento activado ese paquete PSYCH. ¿Qué va a hacer este paquete? Miren que varía. ¿Sí? Ahora la función básica ya no se llama pairs. La función básica se llama pairs panel. Entonces voy a poner pairs.panel. De ahí pongo el nombre del data frame. En este caso el objeto, ¿cómo se llama? El objeto se llama datos, notas de bioestadística. ¿Sí? Abro y cierro corchetes. Abro y cierro corchetes. ¿Qué pongo dentro del corchete? Me dice que le dé un vector indicando las posiciones de las variables que quiero cruzar. En este caso, el objeto data frame, ¿cuántas variables tiene? ¿Cuántas columnas tiene? Tiene 3. Notas de tercero, notas de cuarto y notas de quinto. Entonces, ¿qué hago? Dentro del corchete digo, ¿qué significaba poner la letra C, abrir y cerrar paréntesis? Que lo crea un vector. Que estoy creando un vector, ¿verdad? Entonces le estoy diciendo, oye, Pairs Panel, de este objeto data frame, quiero que me grafiques el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Es decir, quiero los 3. Profesor, y si solo quería cruzar tercero con quinto, sencillo. Entonces le decía, ¿sabe qué? Borro el 2 de aquí, dejo 1 con 3 y punto. Y solo me iba a hacer 1 con 3. Pero como yo quiero todos, entonces pongo 1,2, 3. ¿Ok? Corro esto y miren lo que me da. Mucho más interesante. Primero, me dan los coeficientes de correlación. Ya los calculó. 0.19, 0.18, 0.10. ¿Ok? Me da los histogramas de cada variable. Me da el histograma de las notas de tercer curso. Me da el histograma de las notas de cuarto curso. Me da el histograma de las notas de quinto curso. ¿Se dan cuenta? En tercer curso hay notas aberrantes. ¿Se dan cuenta? Hay notas muy bajas que se salen del grupo principal. ¿Sí? Hay outliers aquí. Si grafico un boxplot, capaz me salen asteriscos en el gráfico de las notas de tercer semestre. Capaz. Sí, capaz. ¿Sí? Vamos viendo. ¿Sí? Voy a poner acá abajo boxplot. Quiero hacer un boxplot de la variable o del objeto datos, notas de bioestadística. Vamos viendo. ¿Qué sale ahí? ¿Sí? Y miren que me dice que los tres paralelos tienen outliers. Hacia la baja, ¿sí? Tienen notas muy bajas. Tercero, quinto y cuarto tienen outliers. En el boxplot se los ve a los 3. Pero si yo miro el Pairs Panel, ¿sí? Eso se ve más marcado en las notas de tercero. Es decir, esto de cuarto también se están representando outliers. En ustedes, este pedacito de aquí también está representando outliers, pero se ve más marcado en notas de tercero. ¿Sí se dan cuenta? Puedo comparar un poco mejor, podría sacar mejores conclusiones. ¿Ok? Me dice Kevin, dice, en tercer semestre hay más cantidad de estudiantes que en cuarto y en quinto. Sí, no importa, pero al fin, porque no estoy comparando la cantidad de estudiantes, estoy comparando las notas promedio de los estudiantes. ¿Ok? Entonces no hay problema.
Estoy comparando sus promedios. Entonces, lo que me está diciendo es de que dentro de este grupo existe un grupo de estudiantes que tiene una nota baja, pero al final el promedio está acá. Al final el promedio está aquí. Al final el promedio está acá. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, si yo miro aquí notas de tercero, miren, el tercero, aquí está el centro, miro el eje, me dice que en tercero la nota promedio está más o menos por 7. ¿Sí? Entre 6 punto algo y 7. En cuarto, miren, la nota promedio está por 7 algo. En quinto, la nota promedio está muy cercana a 8. ¿Sí? Está muy cercana a 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, las notas de tercero son más bajas. Son las más bajas de los 3 grupos. De ahí vienen las de cuarto y ahí vienen las de quinto. Entonces, si yo quiero establecer una relación, por ejemplo, edad versus aprovechamiento, o nota promedio, ya podría sacar alguna relación, ¿verdad? Porque podría decir, ¿sabe qué? A mayor edad, mayor promedio. Considerando que obviamente los de cuarto son mayores que los de tercero y los de quinto son mayores que los de cuarto. Que en la mayoría de los casos se cumple. Entonces, si se dan cuenta, puedo sacar algunas interpretaciones. Miren que los gráficos de dispersión ya no solo me muestran los puntitos, sino que me muestra una línea de referencia. El punto rojo representa el promedio. ¿Sí? El punto rojo representa el promedio. ¿Sí? El punto rojo representa el promedio. El óvalo está representando el mayor agrupamiento de los datos. ¿Sí? El óvalo está representando el mayor agrupamiento de los datos. ¿Okay? Entonces, hay muchas conclusiones que podemos sacar de este gráfico. ¿Sí? Hay muchas conclusiones que podemos sacar de este gráfico. Por ejemplo, aquí, que estoy comparando notas de tercero y notas de cuarto. No comparemos tercero y cuarto, comparemos quinto, ustedes que están aquí. ¿Ya? Tercero con quinto. Primero, me dice, si yo miro solo el óvalo, hago esto, track, track. ¿Verdad? ¿Qué me dice? Y en la parte superior del óvalo también hago lo mismo, ¿no? Track, track. De acuerdo al óvalo, ¿sí? De acuerdo al óvalo, nosotros tenemos que las notas del quinto semestre hay mayor concentración entre 4 y 8. Ahí está la mayor concentración. La mayor concentración de las notas de los estudiantes de quinto está entre 4 y 8. Mientras que las notas de tercer semestre están, miremos aquí, esta es nuestra línea de referencia, ¿no? Están entre 4, yo largo esta línea, ¿sí? Están entre 4 y 7, ¿sí? Mientras la mayor concentración de datos de las notas de quinto están entre 4 y 8, la mayor concentración de datos de los de tercero están entre 4 y 7. ¿Se dan cuenta? Para eso me sirve el óvalo. Y sé también, de acuerdo al puntito rojo que está aquí, ¿sí? De acuerdo a ese puntito rojo, sé también cuál es el promedio. Entonces, este gráfico me permite sacar muchas conclusiones. Entonces, tengo aquí en ese puntito rojo, ¿sí? En ese puntito rojo, estoy representando el promedio. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el promedio común o el centro de esos dos paralelos? ¿Sí? El centro de esos dos paralelos. Mientras yo miro, en quinto está por 6 algo, ¿sí? En tercero, yo trazo una línea del promedio. Están por 6, ¿se dan cuenta? O sea, está muy similar en promedio, pero la concentración es diferente. Es decir, los promedios de los entre tercero y quinto son similares, los promedios, pero los agrupamientos son diferentes.
Nosotros en las clases anteriores a los agrupamientos de datos, ¿cómo le llamábamos? ¿Cómo se llama esa medida que vimos que decía que representaba los agrupamientos? ¿Cómo se llama esa medida que representa? Asimetría. Asimetría, perfecto. Muy bien. Entonces, el coeficiente, estos agrupamientos que vemos aquí, me dan ya una sensación o me dan una idea de cómo se mueven los coeficientes de asimetría. ¿Sí? Me dan una idea de cómo se mueven los coeficientes de asimetría. Y pudiéramos calcular los coeficientes de asimetría. Entonces, ¿saben qué? Voy a calcular aquí el coeficiente de asimetría. Acuérdense que el coeficiente de asimetría tiene que estar activado el paquete moments. Ah, este no es. Déjenme borrar esto aquí. Entonces voy a activar el paquete moments. Ayer actualicé mi RStudio y mi R. Parece que no están todos los paquetes. Ahí está. Activo moments, ¿no es cierto? Y utilizamos el comando skipness y digo quiero calcular vamos a ver si me calcula ahí. Me calcula pongámosle skipness de notas de tercero. Pongámosle skipness na.omit de datos bioestadística, notas de cuarto, y pongámosle skipness de na.omit de datos bioestadística, notas de quinto. A ver, veamos qué sale. Notas de tercero, corrí. Notas de cuarto, corrí. Y notas de quinto, corrí. ¿Ya? Esto es lo que debieron haber aplicado en el último taller, ¿no? El na.omit me permite a mí sacar de algún lado los datos vacíos. ¿Sí? En algunos casos funciona con el na.omit. Nosotros vimos el na.rm igual false o true. Podían jugar con esos o el na.omit. ¿Okay? Entonces aquí está calculado. En los tres casos la simetría es negativa. ¿Sí? ¿Y qué significaba una simetría negativa? Que están por encima del promedio, o sea, la mayor cantidad de datos. Que la mayor cantidad de datos está por encima del promedio. ¿Estamos de acuerdo? Una simetría negativa significa que está por encima del promedio. Ahora, ¿cuál es el valor del coeficiente de asimetría? ¿Cuáles son esos valores? Bueno, en uno está bien marcado, ¿no? En los otros, por ejemplo, en el de las notas de cuarto, dice coeficiente de asimetría de menos 0.38. Es decir, aunque es negativo, es un valor muy cercano a 0. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Que puede ser positivos y negativos, pero si son cercanos a 0, prácticamente diríamos que es un pequeño grupo que se está moviendo por encima de la media aritmética. ¿Sí está claro? Sí. Ya. Entonces, eso nos ayuda a comprobar cómo se ha movido, cuál es el comportamiento de los datos, en este caso las notas de tercero, cuarto y quinto semestre. He combinado la función PairsPanel para calcular el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Para calcular el coeficiente de correlación de Pearson y tener los gráficos de dispersión, histogramas. El PairsPanel es mucho más completo. ¿Ok? Profesor, ¿y será que puedo calcular
no quiero tener los gráficos, sino que quiero calcular el coeficiente de correlación. Sí, hay una función que se llama core, que es correlación, ¿sí? Que es correlación, y me dice X, Y. Entonces simplemente digo, quiero correlacionar datos, notas de bioestadística, quiero correlacionar las notas de tercero, ¿sí? Coma, con las notas de quinto semestre. Entonces pongo correr. Me sale los NA, entonces sería core de NA.omit. Creo que me va a coger, no sé. NA.omit, NA.omit. Veamos si me coge. Tutut, tutut, tutut. No. Doctor, perdón, ingeniero, ¿no sería de quitarle el NA.omit en el de notas tercero? Porque ahí no hay ningún... No hay datos perdidos. Me falta un paréntesis al final. Sí, el NA me parece que va al final. O sea, después de donde dice notas. Y un paréntesis también le falta al final. Ya. Veamos, a ver si corre. No, hay incompatibilidad de dimensiones, me dice. No me permite. ¿Sí? Cuando la cantidad de datos son exactas de las dos variables, la función core me va a calcular el coeficiente de correlación. Pero en este caso, como estoy tomando de un data frame y tienen cantidad de datos diferentes, no me lo permite. Por más que elimine los NA-omit, es por la dimensión de los datos. Entonces, por ahora la función... Disculpe, ¿eso también podría ocurrir si tenemos más variables? Sí, puede ocurrir eso. Por eso el core me va a dar solo el coeficiente de correlación. Entonces, para no perdernos con eso, mejor utilizo la función perspanner, ¿sí? Que ya me da todo, de todas las variables. ¿Ok? Eso porque utilicé los datos del taller anterior, que eran las notas. Ahora, yo también he creado ya un archivo de Excel donde he cargado los datos que hemos hecho del ejemplo en Excel, de horas de estudio versus promedio. Entonces voy a cargar ese archivo. Creo que lo tenía por aquí, déjame ver. Creo que lo tenía aquí. Datos core, esto es. Ajá. Horas de estudio versus promedio. Importar. Datos core. ¿Ok? Entonces, voy a seguir los mismos pasos, ¿no? Un plot de datos core, eran solo 10 datos, veo los datos dispersos, como que está un poco complicado ahí ver el comportamiento. Pongo un upline, ¿sí? Y veo, la línea pendiente positiva, entonces ya sé que la correlación es positiva entre esas variables. ¿Sabe qué? Quiero hacer un pairs, aplicar la función pairs para ver el gráfico del cruce, es decir, simplemente se altera el orden nada más de las variables. Digo, pero me voy a la segura. Voy a utilizar perspanner. ¿Ok? Profesor, ¿y será que cuando nos toca hacer un ejercicio tenemos que hacer este y este? No, se puede ir directo a perspanner, no hay problema. ¿Ok? Se puede ir directo a perspanner. Entonces, perspanner, acuérdense que tienen que activar la librería PSYCH. ¿Sí? Pers.panel, el objeto data frame, datos core, y lo mando como vector las columnas que quiero que me grafique. En este caso C1 y 2. C de vector y tengo 1, 2, 1 que representa las horas de estudio, 2 representa el promedio de nota. ¿Ok? Y ya tengo graficado aquí. Miren que me sale 0.57, que es exactamente el mismo valor que tenía en Excel. Quiero hacer un análisis más profundo de esto. Digo, bueno, vamos a hacer un summary de lo que contiene datos core, ¿no? Entonces ya tengo aquí
El promedio de horas de estudio es de 4.3 horas. Con el promedio alcanzado es de 5.96. ¿Sí? Horas de estudio, es decir, con un promedio de 4.3 horas de estudio, alcanzo un promedio de nota de 5.96. ¿Okay? Calculo el coeficiente de variación. Calculo el coeficiente de variación. Entonces digo, el coeficiente el coeficiente de variación de las horas de estudio, ¿sí?, es igual a 51.47, es decir, un coeficiente de variación sumamente alto. ¿Qué significa? Coeficiente de variación alto, la media aritmética no representa, no es la mejor medida de tendencia central, me quedo con la mediana. Entonces digo que en horas de estudio, prácticamente son 4 horas de estudio y no 4.3, ¿sí? Y hagamos lo mismo con el promedio. En cambio, con el promedio sale menor, pero sigue siendo alto. 29.35% de la variación del promedio, por lo tanto, el promedio más aceptado no es 5.96, sino 6.05. Un poquito más alto. ¿Ok? Un poquito más alto. Miren, en este caso, si utilicé la función core para ver la correlación cuando salía, corro y me sale 0.571553. Ahí me lo calculó normal porque es un objeto que tiene la misma cantidad de datos, no hay ningún problema. Calculé los coeficientes de asimetría en los dos casos, tanto de horas de estudio como de promedio. Y me salen 0.24 y menos 0.59. Eso me demuestra un poco la concentración, ¿no? Horas de estudio. ¿Hacia dónde se mueve el promedio? El promedio, perdón, ¿dónde hay mayor agrupamiento de datos? Por debajo del promedio, ¿se dan cuenta? Aquí la curva es un poco más ancha, ¿no? Significa que aquí hay mayor agrupamiento de datos. Entonces, en horas de estudio, la coeficiente de asimetría es positivo. ¿Okay? Es positivo. Pero en datos promedio, en el promedio me dice la simetría es negativa. Entonces, ¿qué significa simetría negativa? Que hay mayor concentración de los datos por encima del promedio. El promedio está por aquí y hay mucha mayor concentración acá. ¿Está claro? Sí. Listo. Ese es el tipo de análisis que se espera que se haga, ¿sí?, utilizando el RStudio, ya combinando. Todo este estudio se llama estudios exploratorios, ¿sí? Hacer un estudio exploratorio. Un estudio exploratorio combina lo que ya hemos visto, combina análisis de frecuencia, combina medidas de tendencia central, combina medidas de dispersión, combina medidas de simetría y kurtosis, boxplot y esta técnica que es de correlación. Repito, esta técnica, recuerden, es una técnica que permite relacionar variables cuantitativas, no cualitativas. Solo permite la relación de variables numéricas. ¿Sí? Entonces, la idea, cuando se habla de un estudio exploratorio, es de combinar las técnicas que más me vayan a servir para sacar mejores conclusiones. Eso es un estudio exploratorio. Repito, un estudio exploratorio es la combinación de diversas técnicas que me permitan sacar mejores conclusiones. Técnicas descriptivas y técnicas correlacionales. ¿Sí? Técnicas descriptivas y técnicas correlacionales. Esta técnica del coeficiente de correlación ya se puede decir que es una estimación. Estoy estimando una relación. La relación no es una relación de causalidad, ¿sí? Es una relación estadística, es una relación matemática. Y el coeficiente de correlación de Pearson determina una relación lineal. Sí, lineal. ¿Qué significa eso? Que puede ser que dos variables no tengan una relación lineal, sino que tengan otro tipo de comportamiento. Pero el coeficiente de correlación de Pearson determina si existe una relación lineal. ¿Está clara esa parte? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson me permite determinar una correlación lineal. Es una relación matemática, es una relación estadística, no es
una relación de causalidad. Cuando hablamos de correlaciones, hay correlaciones válidas y correlaciones no válidas. Es decir, el cálculo estadístico me puede decir que hay una alta correlación, pero esa correlación no tenga ningún significado, ¿sí? Y esa relación no tenga ningún significado. Cuando se presentan esos casos, cuando se dan esos casos, de que el coeficiente de correlación me salió alto, no sé qué significa esa relación entre esas dos variables. La teoría no me dice nada sobre la relación de esas dos variables. A eso se le llama una relación espuria. ¿Está claro? ¿Puede repetir de nuevo, por favor? Es con I. Espuria. Escribiendo con I. A ver. A ver. Cuando nosotros calculamos el coeficiente de correlación R, hay relaciones válidas y hay relaciones no válidas. Es decir, obtengo esto, 0.85. Dice, profesor, es una correlación alta, las dos variables tienen una relación, bla, 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 ¿verdad? ¿Matemáticamente existe una relación? Por supuesto que sí, matemáticamente. Pero esa relación matemática debe tener un significado, porque si no, simplemente queda ahí, una relación matemática. La idea de calcular coeficientes de correlación es de establecer algún tipo de causalidad entre las variables. Causalidad, que causa una en la otra, que influye una en la otra. ¿Ok? Entonces, de eso es lo que tratamos. Para eso es importante estudiar las variables, analizar las variables. Yo les decía ayer Egas nos daba algunos ejemplos de variables que se relacionan, ¿no? Dice velocidad, tiempo. Mayor velocidad, menos tiempo. La fórmula misma lo dice. Conforme avanza la velocidad, se incrementa la velocidad, el tiempo se disminuye. La fórmula es muy clara. Pues hay una relación inversa, una relación negativa. ¿Tiene explicación? Por supuesto que tiene explicación. ¿Sí? Pero cuando hay dos variables que no se han estudiado, que no hay teoría entre ellas, y me sale una correlación alta, lo único que puedo afirmar es que es una correlación matemática, que es una correlación estadística. No puedo hablar nada de una relación de influencia o de causalidad. A eso le llamamos relación no válida. A una relación no válida también la denominamos relación espuria. Está con I. Relación espuria. Sí, una relación espuria es una relación sin significancia, no tiene significado. Sí, no tiene significado, es decir, es una relación netamente matemática, pero no hay nada que me demuestre que esas dos variables estén relacionadas. ¿Ok? Por ejemplo, hago un estudio con cantidad de dinero que gasta en alimentación diaria versus cantidad de dinero que gasta en alimentación diaria, lo quiero relacionar con velocidad del vehículo. ¿Sí? Velocidad del vehículo. Las dos son variables numéricas. Usted es el que maneja. Entonces quiero comparar gasto. Por ejemplo, el día lunes, ¿cuánto gasté en comida? ¿Cuál es la velocidad a la que anduve el día lunes? Día martes, ¿cuánto gasté en comida? ¿Cuál es la velocidad que anduve el día martes? Y así durante, no sé, 30 días. Y quiero determinar si hay una relación entre esas variables. Me sale un coeficiente de correlación de 0.85. Alguien dirá, hay una correlación alta entre el gasto en alimentación y la velocidad en que conduce. Pues por ahí alguien se atrevería a decir,
es que mientras más como o más gasto en comida, más rápido voy. Si no hay teoría que respalde eso, no tiene sentido hacer ese tipo de afirmación. ¿Ok? Entonces, toda relación debe tener un sustento. Si no existe sustento, esa relación se denomina relación espuria. Es una relación netamente matemática, netamente estadística, pero que no tiene un significado. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Listo. Entonces, eso por el día de hoy. Vamos a quedarnos ahí. Activen sus cámaras, por favor. Listo. Entonces, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día, buen fin de semana.